Prepararse espiritualmente para el momento de partir no es algo que debamos dejar para el último día, ni mucho menos para el último suspiro. Según Chico Xavier, el verdadero camino comienza hoy. En cada pensamiento, en cada elección, en cada gesto que emitimos al mundo, ya estamos escribiendo el libro que leeremos al cruzar el umbral. La muerte, desde la perspectiva de Chico, no es un castigo ni una ruptura. Es continuidad. Es retorno. Es transformación. Y como todo viaje importante, requiere preparación. La primera enseñanza que nos ofrece Chico para prepararnos espiritualmente es la del desapego consciente. A lo largo de nuestra vida, nos aferramos a personas, objetos, títulos, logros, identidades. Creemos que somos el rol que cumplimos: madre, padre, hijo, médico, abogado, estudiante, emprendedor. Pero todo eso, con el tiempo, se desvanece. Lo único que permanece es lo que cultivamos en el alma. Chico enseñaba que cuanto más aprendamos a desapegarnos en vida, más suave será el momento del desprendimiento final. Esto no significa abandonar responsabilidades o no amar intensamente. Significa comprender que nada ni nadie nos pertenece. Que todo es préstamo. Que todo es escuela. Cuando amamos sin poseer, cuando disfrutamos sin depender, cuando vivimos con gratitud sin necesitar controlar, estamos preparando el espíritu para el gran paso. Porque la muerte, en esencia, es un ejercicio de soltar. Soltar el cuerpo. Soltar los vínculos terrenales. Soltar el nombre, la historia, el apego a lo conocido. Y abrazar lo desconocido con confianza. La segunda enseñanza que Chico propone es la práctica diaria de la bondad. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeñas acciones cotidianas, una palabra de aliento, un oído disponible, un acto de paciencia cuando todo nos invita a la impaciencia. Chico repetía muchas veces que cada acto de amor sincero que sembramos aquí se transforma en luz allá. El plano espiritual reconoce y valora la vibración del corazón. No la fama, ni la riqueza, ni el estatus. Al momento de partir, el alma no lleva diplomas ni posesiones. Lleva solo lo que construyó dentro de sí misma. Y la bondad es una de las energías más valiosas que podemos cargar. Además, los espíritus que desencarnan con un historial vibracional de compasión, humildad y servicio son recibidos con más facilidad en regiones luminosas. Son asistidos, orientados y guiados con prontitud. Su pasaje, aunque siempre exige adaptación, suele ser más armonioso. Por eso, Chico nos invita a usar cada día como entrenamiento para el alma. ¿Te molestó alguien? Perdona. ¿Te decepcionaron? Comprende. ¿Te hirieron? Libere. No por los otros, sino por ti. Porque ese gesto de limpieza interna es un escudo espiritual para el futuro. Otra enseñanza crucial de Chico Xavier para prepararnos espiritualmente al momento de partir es la autoobservación diaria. Chico decía que muchas almas llegan al plano espiritual en un estado de turbación porque nunca se detuvieron a mirar hacia adentro. Vivieron tan apresuradas, tan distraídas, tan ocupadas con el afuera, que cuando la muerte llega, se sienten perdidas, desorientadas, vacías. Por eso, uno de los mayores actos de preparación es cultivar el silencio interior. Reservar unos minutos al día para cerrar los ojos y preguntarse con sinceridad: ¿cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Estoy en paz con mis decisiones? Esta práctica no requiere rituales complejos ni grandes conocimientos. Solo presencia. Solo verdad. Solo coraje para mirarse sin máscaras. Chico enseñaba que el espíritu que se conoce a sí mismo tiene más claridad al desprenderse del cuerpo. Sabe lo que es, lo que no es, lo que ya aprendió y lo que le falta por aprender. Y esa lucidez lo protege de caer en zonas de confusión espiritual tras la muerte. Muchas veces, las almas quedan atrapadas en el umbral, esa región espiritual densa descrita por André Luiz en los libros psicografiados por Chico, simplemente porque no sabían quiénes eran. Se definían por su casa, su carrera, su pareja, sus bienes, y al dejar eso atrás, no encuentran su esencia. La autoobservación es el antídoto. Porque al conocernos, nos anclamos en lo real. Y lo real trasciende el cuerpo. La cuarta herramienta que Chico nos ofrece para esta preparación es el arrepentimiento consciente y activo. Todos cometemos errores. Todos herimos,
mentimos, omitimos, actuamos con egoísmo alguna vez. Pero lo que pesa no es haber errado, sino negarse a reparar. Chico decía que el alma que parte con culpas no resueltas queda atada a ese sentimiento, como una piedra en el pecho. Por eso, antes de partir, es vital hacer un inventario del alma. ¿A quién necesito pedir perdón? ¿A quién aún no he perdonado? ¿Qué heridas arrastro que necesito liberar? ¿Qué heridas he causado y aún no he sanado? No se trata de flagelarse ni de quedarse atrapado en el pasado. Se trata de poner orden en la casa interior. De cerrar ciclos con dignidad. De dejar el mundo un poco más liviano. Y si no puedes hablar con la persona, hazlo en oración. Escríbele una carta. Pide perdón desde lo más profundo. La energía llegará. Lo importante es no partir con nudos emocionales que después dificulten tu tránsito. Porque la culpa, según Chico, es uno de los velos más densos que puede cargar un alma desencarnada. Y solo se disuelve con amor, humildad y acción reparadora. Por último, en esta etapa, Chico nos recuerda el valor de la gratitud como medicina espiritual. El alma agradecida parte en paz. No porque no haya sufrido, sino porque aprendió a ver el sentido detrás del dolor. Porque aprendió a reconocer los regalos escondidos en las dificultades. Porque supo agradecer incluso lo que no entendía en el momento. Chico decía que la gratitud es la llave del corazón. Abre puertas invisibles. Sintoniza al espíritu con las frecuencias más elevadas del universo. Y eso, al momento de partir, se traduce en luz, en guía, en protección. Por eso, prepárate hoy. Haz de cada noche un cierre de ciclo. Antes de dormir, repasa tu día. Perdona. Agradece. Libere. Y así, cuando llegue el momento, sea hoy, mañana o dentro de 40 años, tu alma ya sabrá el camino. Porque ya habrá estado entrenando todos los días para ese gran paso. Una de las columnas más importantes que Chico Xavier destacó para la preparación espiritual es la oración constante. Pero no una oración automática, repetida sin alma, sino una oración verdadera. Una conversación sincera con lo divino. Un acto de conexión y humildad que fortalece el alma, limpia las emociones y sintoniza nuestro campo energético con las fuerzas superiores del bien. Chico solía decir que orar es como encender una luz en el corazón. Y que esa luz no se apaga al morir, se convierte en un faro que guía al espíritu en su travesía hacia el plano espiritual. Muchas de las almas que se comunicaban a través de él contaban cómo, al dejar el cuerpo, veían luces a la distancia, y eran esas oraciones que sus seres queridos hacían por ellas. O incluso las propias oraciones que habían hecho en vida, y que ahora se transformaban en escudos de protección. Por eso, Chico recomendaba que la oración se convirtiera en un hábito, como respirar, como comer. No solo en momentos de desesperación, sino también en la calma, en la alegría, en lo cotidiano. Una oración al despertar. Otra antes de dormir. Una más antes de enfrentar una decisión importante. Y especialmente, oraciones de gratitud. Porque agradecer es también una forma elevada de rezar. Además, Chico decía que el espíritu que cultiva la oración está menos expuesto a perturbaciones espirituales, tanto en la vida como después de la muerte. Su aura se fortalece. Su conciencia se eleva. Su conexión con los guías espirituales se vuelve más clara. Y no es necesario seguir fórmulas complejas. Basta con hablarle al Padre como quien habla con un amigo íntimo. Con abrir el alma sin miedo. Con confiar que cada palabra sincera es escuchada, aunque no veamos una respuesta inmediata. La oración no es para convencer a Dios de algo. Es para recordarnos a nosotros mismos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La siguiente recomendación de Chico para prepararse espiritualmente es la vigilancia mental. Muchas personas se preparan físicamente, hacen ejercicios, cuidan su dieta, duermen bien. Pero descuidan por completo la higiene de sus pensamientos. Y según Chico, es justamente la mente, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que repetimos en silencio, lo que determina en gran parte nuestro destino después de partir. Si durante la vida alimentamos pensamientos de odio, crítica, victimismo, rencor, celos, estamos creando una vibración baja. Y esa vibración no se corta al morir. Es con ella que el espíritu se desprende del cuerpo.
Es esa frecuencia la que lo atraerá hacia regiones espirituales compatibles. En cambio, si cultivamos pensamientos de esperanza, fe, paciencia, compasión, comprensión, estaremos creando un campo magnético más sutil, más elevado. Y eso facilitará nuestro acceso a regiones de luz, a esferas de aprendizaje y amor. Por eso, Chico insistía, vigila lo que piensas. No como un castigo. No por miedo. Sino porque los pensamientos son semillas espirituales. Y lo que siembras hoy, es lo que cosecharás mañana. Incluso después de dejar este mundo. Finalmente, en esta sección, Chico nos enseña la importancia de aceptar la muerte como parte de la vida. Muchos temen la muerte porque nunca se detuvieron a reflexionar sobre ella. La ven como algo ajeno, lejano, trágico. Pero, desde la mirada espiritual, la muerte no es enemiga. Es maestra. Es tránsito. Es revelación. Quien acepta que la muerte llegará, no desde el miedo, sino desde la conciencia, vive mejor. Disfruta más. Ama más profundamente. Sabe lo que importa y lo que no. Y cuando llega el momento, no se resiste. No se aferra con desesperación. Solo respira, y se entrega con confianza, sabiendo que al otro lado no hay vacío, sino continuidad. Chico Xavier también hablaba de la importancia de preparar no solo el alma, sino también el ambiente familiar para el momento de la partida. Muchas veces, la dificultad de desprenderse no está en el alma del que parte, sino en el apego desesperado de los que se quedan. Chico explicaba que cuando los familiares se aferran con angustia, con gritos, con súplica, muchas veces retienen al espíritu que ya estaba listo para partir, causando sufrimiento innecesario. Por eso, él recomendaba que, cuando alguien está en sus últimos días o momentos, el ambiente debe ser de serenidad, oración y amor. Nada de desespero. Nada de escándalos. Nada de tristeza destructiva. El alma que parte necesita paz. Y muchas veces, esa paz viene del silencio amoroso de quienes están alrededor. Una habitación con luz suave. Música tranquila. Oraciones en voz baja o mental. Palabras de despedida pronunciadas desde el corazón, con amor y sin egoísmo. Chico también recomendaba hablar con el espíritu moribundo, incluso si parece inconsciente. Decirle que está libre. Que puede partir en paz. Que todo estará bien. Que su misión fue cumplida. Estas palabras, dichas con sinceridad, tienen un poder espiritual inmenso. Ayudan al alma a soltarse. A confiar. A entregarse. Y del otro lado, según los relatos psicografiados, muchas veces el alma recuerda exactamente esas palabras. Las repite. Las agradece. Porque fueron como manos suaves empujándola con ternura hacia la luz. Chico también enseñó que los signos del desprendimiento son sutiles, pero perceptibles para quien está atento. Muchas personas, días o incluso semanas antes de morir, comienzan a tener sueños vívidos con familiares fallecidos. Otras relatan que alguien las llamó por su nombre. Algunas empiezan a hablar de manera simbólica, diciendo frases como ya es hora, estoy terminando mi viaje o pronto estaré en casa. Otros simplemente pierden el interés por la comida, por las cosas materiales, por la rutina. Se vuelven más introspectivos, más contemplativos. Es como si una parte de su conciencia ya estuviera empezando a hacer el tránsito. Estos son indicios de que el alma se está preparando. Y cuando eso ocurre, lo mejor que podemos hacer no es retener, sino acompañar con amor. No con tristeza, sino con gratitud. No con miedo, sino con fe. El acto de morir, cuando es vivido con conciencia, puede ser un momento profundamente espiritual, sagrado, transformador. Chico contaba casos en los que el lecho de muerte se transformaba en un altar de luz. Donde el alma partía rodeada de presencias espirituales, de armonía, de belleza indescriptible. Todo gracias a la preparación que hubo antes, tanto por parte del espíritu que partía como por quienes lo acompañaban. Y cuando el alma se desprende, el proceso no termina ahí. Por eso, la siguiente fase de la preparación es entender qué sucede después del último aliento. Chico explicaba que, al desencarnar, muchas almas se sienten confundidas. No se dan cuenta de que han muerto. Ven sus cuerpos desde arriba, escuchan a sus familiares, sienten emociones intensas, pero no comprenden qué está ocurriendo.
Por eso, orar por ellas es fundamental. Los primeros momentos después de la muerte física son cruciales para el alma. Es un instante de transición, de cambio de vibración, de adaptación. Y una oración sincera, una vela encendida con devoción, un pensamiento amoroso, puede ser la diferencia entre una transición dolorosa o una transición serena. El alma necesita guía. Necesita luz. Y eso, muchas veces, no viene de los espíritus elevados, sino de nosotros. Desde aquí. Desde este lado. Porque el amor no tiene fronteras. Según las descripciones recibidas por Chico Xavier a través de sus obras mediúmnicas, las primeras horas en el plano espiritual son un periodo extremadamente delicado para el alma que acaba de desprenderse del cuerpo físico. Al morir, el espíritu no despierta inmediatamente en otra realidad completamente distinta como muchos imaginan. En la mayoría de los casos, hay una fase de turbación, que puede durar desde minutos hasta semanas o incluso años, dependiendo del nivel evolutivo del alma, de su preparación previa y de su estado emocional al momento del desencarne. En ese estado, el alma puede sentir que está soñando. Algunos permanecen cerca de su cuerpo físico, sin comprender que ya no están vivos. Otros intentan hablar con sus seres queridos y se desesperan al no obtener respuesta. Algunos no entienden por qué ya no pueden mover objetos, o porque las personas lloran frente a su cuerpo. Chico Xavier explicaba que lo que determina la duración y la intensidad de esta turbación es la vibración interior del espíritu. Si es una alma serena, que vivió con rectitud, que oró, que buscó servir al prójimo y se preparó para partir, esta fase es breve. En muchos casos, la persona despierta ya siendo asistida por mentores espirituales o familiares desencarnados que la ayudan a comprender su nueva condición. Pero si es una alma apegada, materialista, orgullosa o violenta, el proceso puede ser mucho más lento y doloroso. Por eso, Chico enseñaba que no basta con creer en la vida después de la muerte. Es necesario vivir hoy como quien ya sabe que mañana estará del otro lado. Después de la turbación, llega el momento en que el alma comienza a percibir una nueva realidad, un plano vibratorio donde las formas, los colores, las emociones y los pensamientos tienen otro ritmo, otra estructura. Es ahí donde el alma, lentamente, va recordando su origen espiritual. Va comprendiendo que no es un cuerpo que tuvo un alma, sino un alma que habitó momentáneamente un cuerpo. Este despertar espiritual puede ser uno de los momentos más bellos y sublimes de toda la existencia. Chico describía escenas en las que los espíritus, al salir del estado de turbación, eran recibidos con lágrimas de alegría por antiguos compañeros, por familiares que habían partido años atrás. En algunos casos, reían, se abrazaban, se emocionaban al comprender que la vida no había terminado, sino que apenas había cambiado de plano. Y entonces comienza otra etapa, la de la reeducación espiritual. El alma no llega al cielo como a un destino final. Llega a una nueva escuela, donde seguirá aprendiendo, reparando, sirviendo y evolucionando. Dependiendo de su nivel, podrá habitar colonias espirituales, como la famosa Nos Solar, participar en cursos, ser orientada por mentores, y prepararse para futuras misiones. Muchos, como relató André Luiz, incluso trabajan en el plano espiritual ayudando a otros que llegan desorientados. Médicos que se convierten en asistentes espirituales. Maestros que siguen enseñando. Madres que acogen a niños recién desencarnados. La vida espiritual no es ociosidad. Es actividad intensa. Es evolución dinámica. Y ahí, el alma que se preparó espiritualmente en la tierra se adapta con mucho más rapidez. Comprende las reglas. Entiende las leyes. No necesita pasar por largos procesos de dolor y reeducación. Chico era claro, lo que hacemos hoy en la tierra determina el lugar donde despertaremos después. Y más aún, determina qué podremos hacer allí. Si llegamos con el corazón liviano, con gratitud, con servicio acumulado, las puertas se abren. Si llegamos con rencores, culpas, apegos, nos será ofrecida ayuda, sí. Pero el camino será más lento, más laborioso. No hay castigo. Pero hay consecuencias. Y estas consecuencias no vienen de un juez externo, sino de nosotros mismos. Somos nosotros quienes escribimos nuestro destino post-mortem, día tras día, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión. Chico Xavier afirmaba con convicción que el alma que se prepara para partir espiritualmente es también el alma que sabe vivir. Porque nadie muere bien sin haber vivido con conciencia.
Y por eso, para prepararse verdaderamente para el momento de la desencarnación, es necesario vivir como un espíritu encarnado, no como un cuerpo que busca placer. Chico enseñaba que una vida con propósito, con sentido, con conexión espiritual, construye día a día una muerte serena. No porque elimine el dolor físico o las despedidas emocionales, sino porque el espíritu ya no teme lo que le espera. Sabe que es parte de un ciclo. Sabe que es un viajero. Sabe que su paso por la tierra es solo una estación. Vivir bien, según Chico, significa no dejar nada esencial para mañana. No dejes para más tarde el perdón que puedes ofrecer hoy. No postergues el abrazo que tu alma quiere dar. No silencies el te amo que tu corazón desea decir. No ignores la oración que tu espíritu necesita pronunciar. Chico insistía en que la preparación para la muerte es un acto cotidiano, que comienza cuando decides limpiar tu alma. Cuando eliges ser mejor, no para parecer santo, sino para ser verdadero. Cuando dejas de culpar al mundo y asumes que tu evolución depende solo de ti. Otra de sus enseñanzas más poderosas era que la caridad es la más alta forma de protección espiritual. La caridad no es solo dar dinero, sino dar tiempo, dar atención, dar comprensión. Visitar a un enfermo. Escuchar a un deprimido. Alimentar a un necesitado. Abrazar a quien sufre en silencio. Cada acto de caridad, decía Chico, se convierte en una luz en el camino del alma. Y esas luces son las que iluminan el momento de la partida. Las que te reciben del otro lado. Las que testifican por ti ante las leyes del universo. No son tus creencias las que definirán tu destino, sino tus actos. No es lo que profesas, sino lo que practicas. Y por eso, preparar el alma para morir es lo mismo que prepararla para amar mejor. Además, Chico Xavier enseñaba que la serenidad frente a la muerte es el fruto de una fe cultivada. No una fe impuesta. No una fe superficial. Sino una fe vivida, experimentada, comprobada en los momentos difíciles. La fe en que hay un propósito superior. La fe en que somos guiados, incluso en el dolor. La fe en que nadie está solo, ni siquiera al morir. La fe en que la muerte es el inicio de una nueva etapa, no el final de nada. Y cuando esa fe habita el corazón, el alma no teme partir. Porque sabe que parte hacia los brazos del Padre. Sabe que regresa a casa. Sabe que el amor no termina. Sabe que el trabajo continúa, desde otra dimensión. Por eso, Chico nos invita, desde su ejemplo silencioso y luminoso, a vivir con dignidad, morir con paz y renacer con alegría. A no temer la muerte. A honrar la vida. A confiar en la eternidad del alma. Y, sobre todo, a entender que cada día en la tierra es una oportunidad irrepetible para construir nuestro mañana espiritual. No esperes el último momento para reconciliarte contigo. No esperes una señal milagrosa para empezar a cambiar. No esperes que la vida te sacuda para despertar. Despierta ahora. Vive ahora. Ama ahora. Perdona ahora. Y cuando llegue el momento, que llegará para todos, partirás sin miedo. Con la conciencia tranquila. Con el corazón pleno. Con la luz del deber cumplido brillando en tu espíritu. Y entonces, querido alma, no morirás, solo cambiarás de habitación.